temas. Y bueno, les damos la bienvenida una vez más a Radio Rebelión. Este es su programa. Y bueno, comenzamos y nos vamos a hablar entonces de Rusia. Miguel, bueno, coméntanos un poco cómo fue este atentado y qué sucedió alrededor de esto. Bueno, en primer lugar, es una cosa brutal que obviamente nadie puede reivindicar como... Pero este, el Estado Islámico, que es una organización islámica, que ahora vamos a detallar un poquito más, es el que reivindica el atentado. Hubo 137 muertos, 180 heridos, gente que asistía a un espectáculo musical, se cayó, se incendió, fue un desastre completo porque entraron con lanzallamas, con bombas, eh, bueno, si quisiéramos entrar en la historia, podríamos hasta compararlo con el atentado que hubo en Estados Unidos hace años en las Torres Gemelas, aunque las Torres Gemelas fueron más muertos todavía, ¿no? Es decir, es un atentado que desde nuestro punto de vista no es reivindicable porque está matando gente que no tiene nada que ver con gente inocente, digamos. Eso en primer lugar. Pero esto, por supuesto, se da en un contexto de crisis internacional muy profunda. En primer lugar, ¿quiénes son los que dicen haber hecho el atentado? Porque también hay polémica sobre quién lo hizo. El Estado Islámico es una organización que tuvo fuerza en varios países, está relacionada con Afganistán, está relacionada con Irak, con Siria, ocupó una parte de Irak, una parte de Siria. Se dice que también tenía cierta fuerza en Chechenia, que es también es un país islámico dependiente de Rusia, y sufrió, no el Estado Islámico en sí, pero sí en particular el Estado Islámico en algún momento, la represión de Rusia cuando apoyó al gobierno sirio, que atacaron la parte que estaba dominada por el Estado Islámico en Siria. En el caso de Chechenia, es un Estado colonizado por Rusia, que lo mantiene sometido, que ha intervenido militarmente, muy violentamente hace unos años. Eh, bueno, eso sería, digamos, la justificación de lo que hizo el Estado Islámico, que repito, no tiene para nosotros justificación un atentado de este tipo, pero ahora, esto como digo se da en un contexto de crisis internacional. Rusia está pasando por un momento muy difícil, está invadiendo Ucrania, ahora le fue un poquito mejor militarmente, pero igual tiene muchos problemas por la resistencia heroica del pueblo ucraniano. Y esto es y acaba de ser electo Putin en una elección fraudulenta donde no permitieron que se presentaran opositores, asesinaron al principal opositor que estaba preso, este, sin dejarlo presentarse elecciones. Bueno, Putin acaba de ser electo nuevamente presidente de Rusia y ahora ocurre esto. ¿Qué argumenta Putin? Putin quiere usar el hecho como justificativo de su invasión a Ucrania. Entonces dice que fueron los ucranianos, que fueron pagados por los ucranianos. Esto obviamente es discutible. Ucrania no tiene sectores islámicos ni tiene relación con el Estado Islámico. El propio Estado Islámico desmintió. Eh, bueno, por supuesto pueden haber sido pagados, eso no es imposible a nosotros determinar desde acá. Sí. Pero no parece nada probable, parece más bien una justificación de Putin para seguir interviniendo en Ucrania. Parecido a lo que ocurrió con Estados Unidos cuando invadió Afganistán, que dijo que era por haber borrado las Torres Gemelas, qué sé yo, que tenía que invadir Afganistán. Es decir, una justificación ante su propio pueblo, diciéndole, miren, nos están atacando los ucranianos, provocaron este desastre.
Eh, bueno, por supuesto que además si comparamos, hay muchos más muertos en Ucrania, incluso rusos, que en esta guerra que este atentado, ¿no es cierto? Pero bueno, Rusia lo va a tratar de usar. Ya lo está tratando de usar. Putin salió enseguida a decir, no, no, es Ucrania la que nos está atacando. Pero esto, en el medio de la crisis mundial, tiene otras connotaciones internacionales. El sionismo, corriente sionista, no Israel oficialmente, pero sí, no oficialmente, pero sí sus medios de difusión, algunos, están diciendo, ve, los islámicos son terroristas, nos atacaron a Israel, y Israel por eso está invadiendo Gaza contra los terroristas. Bueno, acá hay que aclarar eh, que el Estado Islámico no tiene absolutamente nada que ver con que el sector islámico que está gobernando Gaza. eh, no tiene ninguna relación. Eh, es como decir, es comparar dos sectores islámicos que no tienen nada que ver, digamos. Por supuesto, el Islam tiene diferentes corrientes, tiene corrientes que son más extremistas, corrientes que son conciliadoras con el imperialismo, etc. Lo novedoso, lo que Al-Fatah, que es el organismo que está gobernando Gaza, acaba de decir además a felicitar a Putin. Primero repudió el atentado, lo cual está bien, es un atentado que no es irreivindicable, y, y más siendo islámico, tenés que decir, bueno, yo no quiero saber nada con eso. Pero además hizo otra cosa, felicitó a Putin por haber ganado las elecciones, tramposa que acaba de hacer en Rusia. Estamos hablando de Al-Fatah, el que gobierna Gaza. Eh, bueno, el sionismo, como digo, está utilizando ya hace rato, no ahora, este argumento: nosotros atacamos Gaza porque los islámicos son terroristas. Y ahora entonces, claro, reafirman eso. Claro, ven, son terroristas, acaban de atacar en Moscú, hacer volar. Pero esto, como digo, no son todos los islámicos, como no podemos decir que incluso todos los judíos son genocidas, porque Israel es invasora, porque hay muchos judíos que repudian el genocidio. Y así en cada religión. No es lo mismo una corriente que se reivindique de un cierto contenido religioso, no son todas iguales, ¿no es cierto? Eh, entonces, primero aclarar eso. Este, por supuesto, eh, desde el Partido de Trabajadores y también desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Cuadro Internacional repudiamos eh, este atentado. No tiene nada que ver con nosotros, evidentemente, eh, pero además y sobre todo estamos repudiando hace rato la invasión de Putin a Ucrania, y peor que utilice como argumento ahora un atentado de este tipo. Y también esto lo seguimos repudiando, la invasión prosigue, como dije. Ahora Putin lo va a utilizar probablemente para aumentar eh, su genocidio, su ataque a Ucrania, con el momento de la venganza, habló de la venganza inclusive. Esto por un lado. Por el otro, aunque no es un tema que vamos a desarrollar mucho hoy, porque ya lo venimos haciendo todos los, los domingos, digamos, en el programa de radio, pero de igual manera reivindicamos la resistencia del pueblo de Gaza y en general la resistencia de Palestina, que no tiene nada que ver, repito, con este atentado. Esa resistencia, algunos son islámicos, otros no, pero no tienen ninguno nada que ver este atentado brutal. Y, por supuesto, exigimos que se retire Israel de Gaza, ¿cierto? Ahora está en discusión el tema eh,
un supuesto alto el fuego, que hasta Estados Unidos dice que tiene que haber un alto el fuego, pero a la vez, bueno, hay todo un debate sobre eso, pero Israel no quiere retirarse de Gaza. Tampoco hasta ahora se ha animado a atacar eh, la población del sur, que está llena de gente, porque se fueron todos a atacar por tierra, me refiero, porque por el repudio mundial, fundamentalmente, que está viendo a Israel. Entonces, digo todo esto, son temas que creo que en este caso hay que combinarlos, porque noticias internacionales son a veces tan mezcladas y tan trabajadas por uno y por otro, y claro, confunden a la gente. Por ejemplo, si Israel resuelve atacar Rafa porque contra los terroristas islámicos, no va a decir que fue por el atentado de Rusia, pero es un argumento, como digo, que está usando. Entonces, un falso argumento. Rusia ha reprimido islámicos en su propio territorio, eh, y esto también es una consecuencia de alguna manera de eso. Entonces, eh, nosotros reafirmamos nuestra posición, estamos en contra de la invasión a Ucrania, estamos por la retirada rusa de Ucrania y estamos obviamente en contra de la invasión de Israel a Gaza, del genocidio, que ya lleva más de, que hay distintas cifras, pero probablemente ya haya superado los 40.000 muertos, y esto continúa. Este, entonces, nuestra solidaridad amplia, en el caso de Palestina, venimos haciendo actos en todo el mundo. Eh, en el caso acá de Bolivia, hacemos un acto, una vigilia todos los viernes en Cochabamba, con asistencia de diferentes compañeros y grupos, y vamos a seguir impulsando esta solidaridad mundial que tiene expresiones muy grandes en todos lados. La vez pasada comentábamos las expresiones en Estados Unidos. Esto sigue en Europa, sigue en España, sigue en cada país europeo. Entonces, esa es nuestra solidaridad y nosotros, eh, esto no debe confundir para nada, digamos. Y bueno, en el caso de Putin, como dije, estamos totalmente en contra de su régimen dictatorial, eh, y en primer lugar de la invasión. Exigimos el retiro inmediato de Ucrania. Bien, gracias, Miguel. Bueno, muy importante esto, bueno, rechazar estos actos terroristas, pero situándolos en el contexto de los ataques imperialistas y, bueno, la opresión y la situación que plantea Rusia, ¿no?